Si ya nos oye Jesús. ¿Me escucha? ¿Aló? Ahora sí te escuchamos Un, dos, perfectamente, ahora tres. sí. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Quisiera en principio hacer dos precisiones. Una sobre el tema de la tan fracturada oposición venezolana. Y creo que ahí cabe un matiz importante. La oposición venezolana está viviendo una situación en este momento donde el tema fundamental no es su unidad o su división. El tema es cuál es la estrategia que se tiene frente a un cuadro que cambió, una situación que cambió profundamente en el país y en el hemisferio. La referencia al tema internacional no es menor. En el país es obvio, pasamos de un autoritarismo competitivo, que es lo que teníamos desde los tiempos de Chávez, a una autocracia cerrada, que es lo que ha ocurrido después de la situación insólita del pasado 28 de julio, cuando la población se pronunció masivamente por un cambio y los poderes públicos se confabularon para desobedecer a la sociedad, para desobedecer a la población. Eso fue lo que ocurrió el 28 de julio. Exacto. Jesús, pero ¿cómo? A ver si te sigo Fraude escuchando. todos los poderes. Ahí te escucho, perfecto. ¿Aló? Ahí te escucho, perfecto. Fueron todos los poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, el poder ejecutivo, los que se confabularon para, repito, desobedecer al ciudadano. Entonces, del 28 de julio para acá tenemos una situación completamente distinta, distinta para peor desde el punto de vista de la dinámica del gobierno. Pero también ha cambiado la situación en el hemisferio y en el mundo. Muchísimas personas tenían en nuestro país la expectativa de que la llegada del señor Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, iba a implicar un cambio significativo en la situación de la política de Estados Unidos hacia la región y concretamente hacia Venezuela. Los hechos han demostrado que ciertamente el señor Trump está ejerciendo la llamada política de máxima presión, pero no contra Maduro ni contra el Tren de Aragua, sino contra la venezolanidad, contra el gentilicio. Entonces, tenemos una situación realmente nueva que demanda la construcción, el diseño de una nueva estrategia o de hacer ajustes mayores a la estrategia que el campo democrático tenía hasta el 28 de julio. Entonces hay un punto muy importante, ¿dónde eso se discute? ¿Dónde eso se debate? ¿Dónde eso se elabora? Hace apenas unas semanas, el secretario ejecutivo de la plataforma unitaria eh, decidió renunciar a su cargo porque decía, allí no se discute política, estoy allí para menudencias administrativas y para dar la palabra en las reuniones, pero aquí no se discute política. Nos dijo entonces que desde diciembre del año pasado, la lideresa María Corina Machado y el presidente Edmundo González no se reunía con la plataforma unitaria. Entonces, repito, ¿dónde se debaten los grandes temas de la Venezuela de hoy? Porque el 28 de julio ocurrió hace ya 8 meses y la vida sigue y los cambios se han producido y la necesidad de la población venezolana de que esos cambios tengan respuesta desde la dirección política opositora siguen siendo importantes. Entonces, en razón de eso es que surge la red Decide. Lo dijimos con mucha claridad, no es un partido político, no es una coalición de partidos, no surge para desmerecer a ninguna otra plataforma ni para desconocer a ningún liderazgo, surge para plantear estas cosas y para promover el que entre todos nos pongamos a diseñar y a instrumentar esta nueva estrategia. ¿Por qué es urgente y por qué es necesario? Bueno, porque el gobierno no tiene hoy más votos que antes del 28 de julio. Este es un gobierno minoritario, absolutamente minoritario, que solamente tiene escritorios y fusiles, pero no tiene gente, no tiene pueblo. Es decir, es perfectamente posible seguir combatiendo al autoritarismo, no solamente para reivindicar la victoria del 28 de julio, sino también para producir los avances que hay que producir en virtud de estas nuevas situaciones. Pero
Eso no se puede hacer con la desmovilización del pueblo, eso no se puede hacer desde el luto, eso no se puede hacer desde la conversión de la inquietud, de la lucha del venezolano, convertirlo en luto privado. Eso no Sí, puede ser. Entonces, función de eso es que se produce el llamado a la movilización. Otra precisión que quería hacer, sí. ciertamente Capriles estuvo ayer en el evento, pero Capriles fue uno de los 23 oradores que hubo. Allí hubo obreros, hubo campesinos, hubo activistas de la sociedad civil, hubo dirigentes Sí. políticos, hubo una amplia muestra de la diversidad que es la oposición venezolana. Jesús, pero si, digamos, si para ti en principio no está fracturada, digamos, la situación va por otro lado del tema de la oposición, desde tu visión y sabiendo que la oposición tiene líderes distintos el día de hoy, por un lado el liderazgo de María Corina Machado, por el otro lado el liderazgo de Enrique Capriles, el liderazgo tuyo en el tema social, de gente que está trabajando dentro, de gente que está fuera de Venezuela por diferentes circunstancias, entonces, ¿cómo evaluarías hoy la fortaleza de la oposición? Si es una oposición que puede pelear junta, si es una oposición que puede combatir esto junta, o es una oposición que peleará de acuerdo a los intereses que tengan en principio esos liderazgos que puedan probarse el día de hoy. La fortaleza de la oposición está en la base de la pirámide. La fortaleza de la oposición está en la decisión mayoritaria, inmensamente mayoritaria del pueblo venezolano por el cambio. Tanto los opositores de siempre, los independientes, sobre todo el chavismo descontento. Hay una amplia vocación y urgencia por el cambio. Esa es la fortaleza de la oposición venezolana. Una de las debilidades de la oposición venezolana es que desafortunadamente no tenemos en este instante una instancia única donde diseñar, discutir, elaborar estrategia. Ahora, eso debe ser resuelto. Y también para llamar la atención en ese sentido es que surge la red Decide. Repito, aquí no se trata de competir con ningún liderazgo ni con ninguna plataforma. Se trata de decirle, la clase política tiene que estar a la altura del dolor y de la esperanza de la gente. Entonces, por supuesto, el liderazgo de María Corina y el liderazgo de Edmundo González son muy importantes, siguen siendo muy importantes, y son un capital político común, son un capital político no de esos dos individuos, no de los grupos a los que ellos pertenecen, sino del pueblo democrático venezolano. Ahora, el liderazgo tiene un privilegio, la iniciativa política, pero tiene también una obligación, que es la consulta, la construcción de consenso. Y eso, desafortunadamente, o en esa dirección, desafortunadamente, no se ha avanzado hasta ahora. Jesús, hablando precisamente de la gente, ¿cómo, digamos, en medio de esta tarea de convocar a esas, digamos, a valorar esa base de la democracia como lo es el voto en cada una de esas elecciones, cómo recuperar la confianza de la gente? Porque tú muy bien lo decías, quienes hoy están en el poder, en el gobierno, son muy pocos, tienen muy poco respaldo, pero, digamos, utilizan herramientas como la presión de la fuerza pública, las amenazas, cometiendo incluso ilegalidades contra quienes hacen activismo. ¿Cómo recuperar entonces la confianza de la gente para que vuelva a votar después de lo que pasó el 28 de julio? Ese es el desafío. Y por cierto, ese desafío no es esta la primera vez que lo encontramos. Mira, ni siquiera el señor Hugo Chávez fue nunca un gobierno mayoritario. Hugo Chávez siempre fue la primera minoría, pero nunca fue la mitad más uno de los venezolanos. Si eso fue el caso de Chávez, el caso de Maduro es mucho más patético. Maduro viene cayendo, o mejor dicho, el PSUV viene cayendo en el favoritismo popular desde el año 2012. Y no lo digo yo, son los números del mismo organismo electoral controlado por el PSUV. Sin embargo, año tras año, ves cómo ha ido cayendo el favor popular del proyecto autoritario. Entonces ellos siempre han hecho esto, han desmoralizado o intentado desmoralizar al liderazgo opositor y han intentado dividir a la estructura opositora. Eso no es reciente. Ahora, nosotros en este momento podemos hacer varias cosas frente a esto. Podemos oponernos a la estrategia desmoralizadora y desmovilizadora del adversario. Podemos promover
la educación, la organización, la movilización y el voto de la gente, porque por cierto, el voto es un arma muy importante, un instrumento muy importante, pero no es el único, y podemos también, debemos más bien, salir de la política en las redes para hacer la política en las calles, y sobre todo en esas calles donde vive la inmensa mayoría pobre de nuestro país, la pobreza urbana y la pobreza rural. Eso lo podemos hacer y podemos aprovechar la circunstancia electoral en función de eso. O podemos instalarnos precisamente en la prédica desmovilizadora. Eso lo hemos experimentado en varias ocasiones en los últimos 26 años con amargos resultados. Cada vez que la dirección política de la oposición venezolana ha cedido a la abstención o a la utilización de formas no democráticas de lucha, el retroceso ha sido importante. En cambio, cuando hemos utilizado el voto como herramienta del hombre libre para la lucha por la democracia, bueno, han ocurrido las más grandes victorias que hemos tenido, la elección parlamentaria del 2015 y el 28 de julio. Entonces, si la vida nos demuestra que ese es el camino para avanzar, ¿por qué vamos a hacerle caso a las maniobras del gobierno que buscan precisamente desmovilizarnos? Aquí no se trata de votar o no votar. Aquí se trata de luchar o no luchar. Mira, si el voto implica un peligro, debo comentarte, en Venezuela en este momento hay gente que está presa por haber colocado un meme en una red de WhatsApp, por ejemplo. O sea, si el voto es un peligro, salir a manifestar en la calle es un peligro aún mayor. Salir a repartir volantes en las calles es un peligro aún mayor. Entonces, el problema no es votar o no votar. El problema es luchar o no luchar. Y yo siempre estaré partidario de la lucha. Sí, Chu, yo te quiero plantear este escenario. Imaginemos que buena parte de la oposición pues se pone de acuerdo y presenta candidatos, logra tener tarjeta electoral, va a esta elección del 25 de mayo, que es parlamento y gobernadores. Y se repite un escenario como el 28 de julio. Te pregunto, ¿eso igual sería un avance? Como tú dices, que retroceder es abstenerse y participar o luchar es avanzar, pero si se repite el 28 de julio, el 25 de mayo, ¿qué sucede? Te agradezco muchísimo el ejemplo porque es precisamente el que yo te iba a poner. El 28 de julio tuvimos la elección más irregular de los últimos 26 años. El 28 de julio tuvimos una elección que desde el punto de vista era una cosa absolutamente inaceptable. Una elección en que el gobierno decidía qué tarjeta existía, qué partido podía competir y qué candidato se podía postular. Yo creo que tú recuerdas perfectamente cuando el gobierno utilizó estrategias absolutamente ilegales para impedir que María Corina Machado fuera candidata presidencial. Incluso cuando María Corina propone a la profesora Corina Lloris, para que fuera su sustituta, tampoco se lo permiten. En ese momento, que es un momento tal y como tú estás describiendo que es estamos de acuerdo, perfectamente pudo haber dicho la lideresa Machado, mira, no hay condiciones democráticas para competir, nos retiramos. Ha podido decirlo, afortunadamente no lo dijo. Afortunadamente no lo dijo porque entonces el pueblo venezolano utilizó esa rendija de participación para darle esta aplastante derrota al gobierno. ¿Qué puede pasar el 25 de mayo? Bueno, puede pasar exactamente lo mismo. Puede pasar que haya, si se produjese una rectificación por parte de todo el liderazgo y si todos estuvieran de acuerdo en diseñar una única línea de participación democrática, porque hoy el gobierno de Maduro tiene muchos menos votos que el 28 de julio. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, que o se rinden ante la evidencia o van a seguir perdiendo la ya nula legitimidad que puedan tener. Pero en todo caso, es una situación en la que el campo democrático estaría en un ganar-ganar, porque o ganamos las elecciones y nos reconocen, o ganamos las elecciones y se las tienen que robar, con lo cual siguen hundiéndose tanto en el favor popular como en el contexto internacional. Lo contrario, la abstención nos pone en una situación perder, porque no solamente vamos a perder las elecciones, sino que además vamos a profundizar la desmovilización y desmoralización del pueblo. Y eso no lo debemos permitir.
Jesús, está claro que la situación se trata de luchar o no luchar, eso está claro, y evidentemente la postura desde el lado de ustedes es invitar a la gente a que vuelva a manifestarse. Tú que eres líder social, que estás en los barrios, que caminas entre la gente está de acuerdo con ese discurso, es decir, la gente va a volver a intervenir aunque tenga la probabilidad de que vuelvan a perder o de que vuelvan a ser digamos, movidas sus decisiones en cuanto a las elecciones, es decir, que puedan otra vez pasar por lo mismo que acaban de pasar. La gente de calle que está contigo en el día a día, ¿cree que aún así va a ir a votar? Hay dos cosas, hay dos tipos de reacciones. Por un lado, te confieso, no es un problema meramente electoral, de que haya una consigna de abstención y una consigna de participación. En realidad es un tema muy profundo, es un tema de cultura política. El venezolano de hoy, el venezolano que tiene 70 años, 50 años, 40 años, 20 años, 18 años de edad, no sabe que el voto sirve para otra cosa que no sea elegir, porque la experiencia que tenemos del voto, ¿no? De los años 60 del siglo pasado para acá, bueno, es el voto en democracia. El voto se usa para elegir, pero resulta que en dictadura, en un régimen de limitación de derechos, en una autocracia, el voto no se usa para elegir porque estamos en autocracia. Entonces se usa para protestar, se usa para organizar, se usa para movilizar, se usa para construir la resistencia democrática. Para eso se usa el voto cuando no se está en democracia. Ahora, de eso los venezolanos no tenemos experiencia de vida. Entonces, estamos en ese trance, estamos en la construcción de un conjunto necesariamente nuevo de un repertorio de conductas frente a una situación que también es nueva para generaciones enteras de venezolanos.